Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra a Iván Gessi, director del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Para nosotros es un placer poder contar, igual que todas las personas que han participado en esta jornada, pero con Iván por muchas razones, ¿no? Entre otras porque está en un proceso parecido al nuestro y yo creo que ese intercambio es muy importante de manera mutua, ¿no? Y por otro lado, darnos a conocer también la perspectiva de un yacimiento importantísimo, ¿no? Muy anterior al mundo de los incas. Yo creo que esa idea de redescubrir las culturas frente a las culturas de alguna manera, aparte de importante, también estereotipada, es muy importante, ¿no? Y luego, por otro lado, toda la proyección social y el trabajo y el compromiso, que en principio yo lo dejo para él, porque yo creo que tiene muchas cosas que contarnos, ¿no? Entonces, Iván, cuando pueda. Muchísimas gracias por la presentación. Estoy muy contento de estar aquí en Gran Canaria. Muchísimas gracias al Cabildo por la invitación para compartir con todos ustedes las experiencias que tenemos desde Chanquillo en la costa norte del Perú. Si me permiten, para mantener el orden tengo algunas notas, así que prefiero leer y mirar los slides y por supuesto cuando deseen hacer una pregunta estaré encantado de responderla. Chanquillo es un sitio arqueológico de más de 2000 años de antigüedad que se encuentra en la costa norte del Perú, aproximadamente a 400 kilómetros al norte de la capital, Lima, en la costa, a pocos kilómetros del mar del Océano Pacífico, en un desierto muy seco donde casi nunca llueve, pero que es atravesado cada cierto número de kilómetros por ríos que se convierten en oasis de vida y permiten la ocupación humana, y es lo que pueden ustedes ver en esta fotografía, ¿no? Las estructuras de la zona arqueológica y el valle regado, pero todo en medio de un desierto sumamente seco y que crea un paisaje bastante especial. Chanquillo es conocido como un observatorio solar, uno de los más antiguos de América. Este conocimiento es relativamente reciente y por eso voy a explicar en primer lugar un poco cómo fue descubierto, cómo funciona, cómo fue construido y de dónde partimos, ¿no? Los primeros reportes, los más antiguos de Chanquillo hacia la comunidad internacional, vienen de los famosos exploradores del siglo XIX. En el Perú fueron muy importantes un cónsul norteamericano, Ephraim Squire, y también el naturalista italiano Antonio Raimondi. Ambos recorrieron todo el país y en las notas y publicaciones y dibujos se puede encontrar información sobre el Valle de Casma, donde se encuentra Chanquillo, y específicamente sobre Chanquillo. Pero como revelan estas ilustraciones, gran parte del foco, gran parte de la atención que existió sobre Chanquillo durante los primeros 100 años de conocimiento nacional e internacional del sitio se centraron en este magnífico edificio que Raimondi ilustra acá, que es un templo fortificado o fortaleza, que también Squire trata de convertir en un plano. Ellos se referían a este magnífico edificio que se encuentra en un sector de Chanquillo y que es evidentemente una edificación imponente que forma una parte muy importante del paisaje cultural en el que se inscribe Chanquillo. Y este fue, digamos, el foco de la investigación durante décadas. Después se construye la carretera panamericana, y la carretera panamericana pasa a menos de 2 kilómetros de la fortaleza, lo cual profundizó la tendencia a que la investigación se centrara mayormente en este impresionante edificio que formaba parte de un sitio que era mucho mayor y que tenía otros sectores que nunca habían sido investigados. Quizás el sector más enigmático
más misterioso y atractivo, que no había sido investigado por la excesiva atención en la fortaleza, de lo cual yo también soy culpable porque he excavado bastantes años en la fortaleza, es otro sector que vamos a ver al final de este video. Como pueden ver en esa pequeña animación, ¿qué se fue? Bueno, como pueden ver en la toma final, durante casi 100 años de investigación, el nombre Chanquillo se refería a la fortaleza de Chanquillo, pero en realidad el sitio arqueológico es todo esto y el área que lo define es aún mucho mayor, tiene 2.000 hectáreas de extensión en total, y este sector de aquí había recibido muy poca atención en general. No había habido una investigación sistemática, aunque había algunas interpretaciones en la literatura justamente de estas misteriosas 13 torres de Chanquillo, las cuales eran interpretadas, si uno revisa la literatura desde el siglo XIX hasta hace no mucho, podrían haber sido habitaciones, casas, podrían haber sido altares, podrían haberse utilizado para almacenar productos, podrían haberse considerado como estaciones militares, considerando que están cerca y en relación con esta imponente fortaleza. En fin, había una variedad de interpretaciones. Ninguna de ellas estaba en realidad ligada a una investigación de campo, todas eran impresiones. Quizás lo que más discusión provocó fue el número de torres, ¿no? Les doy unos segunditos para comprobar que son 13 y que no estamos contando mal, pero eso generó una discusión. Por ejemplo, Middendorf, un alemán, también uno de estos grandes naturalistas y exploradores que recorrió el Perú y reportó sobre lo que observó y hizo muchas descripciones, anotaciones, dibujó solamente 12 torres y publicó que eran 12. Y eso lo llevó a la conclusión de que esto podía tener algo que ver con la astronomía y que posiblemente estas 12 torres reflejaban los meses solares en un año, ¿no? Siempre desde cuando iniciamos una carrera académica, quizás una de las primeras advertencias es evitar el riesgo de imponer nuestra propia visión occidental, ¿no? en una cultura nativa de la que sabemos muy poco, ¿no? Middendorf evidentemente no pudo resistir esto y casi forzó la idea de que esto era calendárico y astronómico, imponiendo 12 torres. Hay una versión un poquito menos, un poquito más amable con Middendorf. Efectivamente, desde ciertos puntos de Chanquillo, una de las torres, la que se encuentra más al sur y que nosotros le llamamos la torre número 13, está como escondida detrás de la torre 12. Entonces, es posible que Middendorf haya hecho un recorrido del sitio solamente desde ese sector. Sin embargo, estamos hablando de un ángulo muy particular, no necesariamente lo excusamos, no sabemos por qué cometió ese error. Sin embargo, el americano Paul Kosok, que dedicó un extraordinario estudio a la costa del Perú, utilizando fotografías aéreas, propuso que el número 13 es un número que en muchas culturas del mundo está asociado a los calendarios lunares y los llamó los pasos lunares y propuso que estas torres más bien representaban meses lunares. Es decir, sean 12 o 13, hubo más de una propuesta de que estas construcciones tenían una función astronómica.
y es la literatura que yo encontré cuando planifiqué hacer mi tesis doctoral en Chanquillo. Sin embargo, pese a lo fascinantes y excitantes que pueden resultar estas ideas sobre Chanquillo, no se le prestó la menor atención por casi 90 años. Hasta hace muy poco, realmente nadie tenía una interpretación que estuviera basada en evidencias de las 13 torres, y seguían siendo un sector misterioso y enigmático del sitio, bautizado por la prensa la espina del dinosaurio, por la forma que pueden observar estas construcciones sobre la colina. Más no se sabía. Por supuesto, nosotros, como parte de un proyecto de investigación de cierto número de años, en realidad el foco inicial de mi trabajo doctoral fue el edificio que hemos rebautizado el Templo Fortificado. Sin embargo, no pude evitar, al revisar las referencias bibliográficas previas a mi trabajo, que existían estas fascinantes ideas sobre la posibilidad de que estas 13 torres o 12 torres tuvieran alguna relación con el Sol y la Luna. Y es por eso que empezamos a mirar este aspecto del sitio inmediatamente, aunque quizás no era el objetivo inicial. Por supuesto, grande fue nuestra sorpresa cuando descubrimos lo que pasaré a describir a continuación. Pero antes de entender y explicar el funcionamiento de las torres, necesitamos conocer un poquito más sobre el sitio arqueológico. El sitio arqueológico, como ya les expliqué, es enorme. Se extiende por más de 2.000 hectáreas, considerando las construcciones, considerando otras evidencias de ocupación humana, considerando caminos que atraviesan el sitio, considerando incluso las canteras de las cuales se ha extraído la piedra y el barro para construir estos edificios. Tomando en cuenta todo eso, hemos logrado que el gobierno defina y delimite un área relativamente grande que va a servir muchísimo para la protección del sitio. Lo que estamos viendo en este plano es lo que llamamos el centro monumental. Obviamente no, las 2.000 hectáreas no están cubiertas de edificios tan complejos, sofisticados y antiguos como este. Las 2.000 hectáreas comprenden secciones de desierto, de bosque, donde hay muchas otras evidencias que ayudan a la comprensión de Chanquillo. Pero evidentemente hay un centro monumental que está compuesto por el templo fortificado, esta construcción sobre una colina rodeada de murallas, una construcción imponente y hasta cierto punto impregnable. Es una fortificación, sin lugar a duda. Y este sector público, en el cual hay un sector donde hay mucha evidencia de que la gente se reunía para participar la gente se reunía para participar en ceremonias. Hay un sector donde aparentemente se almacenaba una bebida que es a base del maíz, una especie de cerveza del maíz llamada chicha, en vasijas como esta. Espero que la foto sea suficientemente ilustrativa. En el Perú, en el desierto, las temperaturas son muy altas, y en el Perú prehispánico una de las técnicas de preservación de la bebida era enterrar grandes vasijas de cerámica en la arena y allí depositar los líquidos, agua o de preferencia esta cerveza de maíz llamada chicha. Y como la cerámica es muy porosa, permitía un intercambio con el suelo más frío y permitía mantener las bebidas a una temperatura agradable. Otras evidencias que hemos encontrado, por ejemplo, estos fragmentos de instrumentos musicales de cerámica. En inglés se llaman panpipes, en las lenguas nativas se llama zampoña o antara. Básicamente son flautas de arcilla. También tenemos evidencias de un culto al agua, y eso lo sabemos por este pequeño altar al cual se han ofrendado 2 conchas de una especie que solamente vive en el Ecuador y que sabemos que se comerciaba del norte hacia el sur, es decir, desde el Ecuador
hacia el Perú porque estaba muy asociada a las lluvias y sobre todo al fenómeno irregular de lluvias llamado El Niño. Entonces, conceptualmente, este tipo de concha estaba muy asociado a la llegada del agua y es un objeto que se ofrenda mucho y se ha ofrendado en la época prehispánica mucho en el Perú como parte de cultos hacia el agua y de ritos de fertilidad en general. Entonces, en esta parte del sitio hemos encontrado evidencias como las que les acabamos de presentar, que indican claramente que había reuniones masivas de personas en las cuales había bastante ritual y bastante religiosidad. Un grupo de gente administrados, de alguna manera gestionados por estructuras sociales y líderes que residían en estos edificios. Luego tenemos las 13 torres, a las cuales volveré, y luego tenemos del otro lado de las 13 torres un conjunto de edificios rodeados de estas murallas, quizás de un acceso más restringido. Y por supuesto, donde nos queremos concentrar en el resto de esta charla es en este conjunto llamado las 13 torres, que de alguna manera es el elemento más visible y el elemento que articula tanto la parte pública como la semi-privada de esta parte ceremonial del sitio, que era bastante desconocida hasta hace 10 años. Esta es una vista, por ejemplo, de esa plaza en la cual hemos encontrado estas evidencias de almacenamiento de chicha, evidencias de depósitos de ofrendas, evidencias de uso de instrumentos musicales. Es decir, muchas evidencias que combinadas nos demuestran que había grandes banquetes, que había fiestas en las cuales se consumía alimentos, se tomaba mucha chicha. La chicha obviamente es una bebida alcohólica, se utilizaba la música, etcétera, para crear las condiciones adecuadas para el intercambio social, la reproducción de la sociedad. Esto ocurría en ese sector de la plaza. Es la interpretación que, digamos, tenemos para la construcción de estos edificios y el diseño de este gran espacio abierto que tenía como fondo en el paisaje cultural tanto la fortaleza como las 13 torres. En este contexto es que se construyen las 13 torres con una función astronómica que pasaré a explicar. Si ustedes ven las torres, digamos en la foto, la foto que he mostrado hasta ahora, que son fotos tomadas desde la fortaleza, no se dan cuenta que en realidad cuando uno está al pie de las 13 torres, vemos el segmento de abajo, cuando uno está al pie de las 13 torres forman un horizonte artificial. Es decir, que las 13 torres en realidad han sido construidas sobre la cima de una pequeña colina. Y cuando uno está al pie de esa colina, lo que ve es un cielo marcado, de alguna manera modificado por estas 13 construcciones que llamamos las 13 torres. Uno de los términos que hemos utilizado para describir esto es un horizonte dentado. En todo caso, es una modificación artificial del horizonte. Y nuestra hipótesis de trabajo, sabiendo que el uso de los horizontes y las modificaciones de los horizontes eran comunes en muchas culturas del mundo y por supuesto también entre los incas, nuestra hipótesis fue que esto podría ser similar a los pilares del sol que construyeron los incas y que se usaron en muchas partes del mundo para marcar fechas con significado cultural y significado astronómico. Esa fue nuestra hipótesis de trabajo. La razón, digamos, el sustento metodológico de esta hipótesis es algo que es relativamente conocido, el hecho de que desde un punto fijo en el horizonte, el Sol, gracias a su movimiento cíclico repetitivo, va a retornar constantemente cada año al mismo lugar.
permitiendo definir una fecha con bastante precisión. En diferentes latitudes, la porción del horizonte que ocupa este movimiento solar varía, pero el fenómeno es el mismo, el movimiento cíclico del Sol en relación al horizonte que permite definir fechas. Quizás un ejemplo clásico de este aprovechamiento del horizonte para hacer astronomía es el calendario de horizonte de los Hopi en Arizona. Este es un ejemplo de cómo desde una determinada casa especial en el centro de la aldea se podía apreciar este horizonte y el sol permitía, al interactuar con los diferentes picos y valles de este horizonte natural, permitía el sol determinar fechas con una cierta precisión. La diferencia con Chanquillo es que en vez de usar un horizonte natural, se empleó un horizonte artificial, un horizonte construido exprofesamente para ese propósito. Teníamos antecedentes de que esto se hacía entre los incas, que era, por ejemplo, esta es una recreación en el Cusco ya moderna de las ceremonias de culto solar entre los incas, y sabemos que entre los incas esto no tenía una función exclusivamente astronómica, sino que era algo que tenía una gran importancia cultural, puesto que la relación entre el inca y el calendario ceremonial solar del año era una de las bases de su poder, de su legitimidad como gobernante. Tanto en el Perú como en el resto del mundo, si nos piden que digamos, aunque sea una frase sobre los incas, quizás lo primero que viene a la mente es los hijos del sol. Otros dicen el imperio en el Perú, ¿no? Pero una idea muy común, muy bien difundida sobre los incas es los hijos del sol, porque los incas efectivamente se declaraban ante el pueblo descendientes directos del sol, y esta era la base, el sustento de su derecho a gobernar, y para ello el Inca, por supuesto, ocupaba la posición central en todo este calendario anual de ceremonias de culto solar para mostrar a la población esta relación con el sol y así cementar y reproducir su poder. Y también sabemos, por los documentos que dejaron cronistas españoles y cronistas criollos, que en el horizonte del Cusco, vistos desde la plaza principal, existieron unos pilares que ya no existen, pero hay bastante documentación de que existieron unos pilares que, según las diferentes versiones, permitían marcar ciertas fechas, por lo menos uno o los dos solsticios. Entonces, tenemos bastantes referentes para pensar que lo mismo podría haber estado ocurriendo en Chanquillo casi 1800 años antes de los incas. Las analogías son obvias y pasaremos a demostrarlo, pero eso obviamente genera también bastantes preguntas. Si podemos extrapolar la forma de aprovechar el horizonte, podríamos también extrapolar el tipo de sociedad que demandó o que requirió el uso del horizonte de esa manera. Esa es una pregunta interesante que todavía está en debate. Las 13 torres no son construcciones sólidas. Tienen estas escalinatas inscritas que permiten llevar a la cima. Si bien las cimas están bastante deterioradas, no hemos podido recolectar evidencias directas de las actividades que podrían haberse realizado en la cima, pero sospechamos que es bastante sugerente por la existencia de estas escalinatas que en determinados momentos del año ciertas torres tenían un simbolismo mayor y pudo haber actividades rituales practicadas por un grupo de personas pequeño en la cima de las torres para interactuar con el público que se encontraba en las plazas, bebiendo, tocando música, preparando alimentos, etc.
Sí, más o menos esta era nuestra hipótesis de trabajo, de que por analogía con lo que ya sabíamos sobre las prácticas astronómicas entre los incas, las 13 torres posiblemente funcionaron bajo los mismos principios y eran un antecedente de más de 1700 años respecto a las torres incas. A lo que nos dedicamos fue a aplicar las herramientas de la arqueología y la arqueoastronomía. Yo soy arqueólogo, no soy arqueoastrónomo, conté con la ayuda de nuestro amigo y ya visitante repetido de Gran Canaria, Clive Ruggles. Y lo que se hizo fue mapeos y levantamientos y mediciones arqueoastronómicas con teodolitos, con GPS diferenciales. Se hizo mucho trabajo de excavación y documentación para poder reunir todas las evidencias que soporten este argumento y nos permitan llegar a una publicación. Y lo que después de varios años de trabajo presentamos es algo que resumo en esta diapositiva, pero que es verdaderamente impresionante, convincente y extraordinario a nivel internacional. Y es que lo primero, lo más evidente, según las mediciones realizadas, es que la porción del horizonte, el arco en el cielo, sobre el cual se extienden las 13 torres, corresponde exactamente con el movimiento del Sol en relación al horizonte a lo largo del año. No cabe prácticamente ninguna duda, ningún colega ha salido a dar una interpretación alternativa, realmente no cabe duda de esta coincidencia que esta coincidencia entre ambos es la función principal de las torres. Obviamente debe haber tenido otras funciones de las cuales no podemos más que especular, pero es bastante claro para nosotros que esta es la función principal de las torres, servir como marcadores en el horizonte para poder llevar un control del movimiento del Sol a lo largo del año y por lo tanto para definir fechas en algunos momentos del año con una gran precisión. Y es así que la posición de las torres coincide, por ejemplo, la torre número 13 coincide con el solsticio de diciembre, que como sabemos en relación al horizonte es uno de los puntos extremos en su recorrido aparente, ¿no? Obviamente el Sol no es el que se mueve, es la Tierra, pero aparentemente, y sobre todo para esta época, el Sol es el que se está moviendo, ¿no? Entonces, en ese recorrido aparente, el solsticio es uno de esos momentos extremos y ahí está construida la torre número 13, la torre que está más al sur de todas, marcando con toda nitidez el solsticio. Al otro extremo, no sobre la torre, sino entre la ladera del Cerro Muchomalo y la torre más al norte, se da la salida del Sol en el solsticio opuesto, que es el solsticio de junio. Y Clive ayudó a construir el argumento de que si eso significaba que de alguna manera simbólicamente el Cerro Muchomalo era una torre adicional, puesto que el alineamiento referente al solsticio, que terminó siendo una de las fechas más importantes, era entre el cerro y la torre 1, es decir, como si hubiera una torre natural y una torre artificial construida por el hombre. Y si aceptamos ese argumento, Clive notó que entonces el equinoccio se daba exactamente al centro de este conjunto. Y como sabemos, pues el equinoccio es justamente otro de esos momentos importantes en el movimiento aparente del Sol en relación al horizonte y en el paso de las estaciones. Esta es en síntesis, digamos, lo que las mediciones que nosotros hicimos nos dan a entender. Por supuesto, el movimiento del Sol es continuo a lo largo de toda la hilera de torres y lo que estamos mostrando son algunos momentos clave que sabemos que muchas culturas en todo el mundo reconocieron, que sabemos que los incas reconocieron y culturas preincas reconocieron. Por lo tanto, pese a que no contamos con registros escritos en Chanquillo que nos digan, sí, claro, para eso construimos las torres, es bastante convincente pensar que esa fue su función, porque reconocemos cómo se están marcando fechas del año que son notables para casi todas las sociedades agrícolas. Pero por supuesto el Sol recorre las 13 torres
el resto del año. Es decir, que cada una de esas torres, la parte de la cima, la parte baja, la parte de la izquierda, la parte norte, la parte sur, ofrece un perfil tan complejo y tan detallado, este horizonte dentado, que ofrece muchísimas posibilidades en las cuales a simple vista, no estamos hablando de las mediciones con instrumentos sofisticados, sino que a simple vista uno puede distinguir entre una posición y otra a lo largo del año. Y hemos llegado a la conclusión de que este calendario permitía definir cualquier fecha del año, por la mayor parte del año, con un error de 2 a 3 días, lo cual es bastante preciso considerando que estamos hablando del mundo prehispánico muchísimo antes de la aparición de la escritura. Esta es una fotografía justamente del momento en el cual el sol sale entre la torre número 1 y la ladera de esa montaña que se llama Cerro Muchomalo, visto por supuesto desde este edificio que nosotros hemos llamado el Observatorio Oeste. Por supuesto que para llegar a esta demostración hay muchos más elementos y tampoco quiero extenderme pues por varias horas, ¿no? Porque si les contara todo lo que he puesto en mi tesis doctoral no saldríamos de acá nunca. Ese es uno de los puntos que quizás he omitido en diapositivas y ahorita me estoy arrepintiendo un poquito porque es parte importante del argumento. Todo esto funciona desde un punto fijo. Si para tomar esta fotografía yo estoy 10 metros hacia el sur o 10 metros hacia el norte, el sol se desplaza en relación a este punto. Entonces, si nosotros no tuviéramos bien definido arqueológicamente lo que llamamos el punto de observación, entonces no tendríamos la seguridad con la que hablamos en este momento sobre estos alineamientos y sobre la función de las torres. Felizmente tenemos el punto de observación, es una estructura bien conservada. Los argumentos para haber identificado un lugar particular como el posible punto de observación son bien sólidos, y cuando hemos hecho las mediciones desde allí, evidentemente hemos llegado a las conclusiones que estamos presentando. Entonces, si bien de alguna manera omití más detalles sobre eso, podemos tener la confianza para aquellos que sepan un poco más del tema de la astronomía antigua y estén preguntándose, podemos tener la confianza que el punto de observación está muy bien definido arqueológicamente, es una parte muy importante del sustento de este trabajo. Aquí hay un video de un poco más de 5 minutos, pero que servirá a modo de break, y como ustedes saben, pues nada explica las cosas mejor que las imágenes, y hecho por una empresa española. Chanquillo, el observatorio solar más antiguo de América. Chanquillo es un centro ceremonial con 2.400 años de antigüedad, ubicado en el valle de Casma, Ancash. Este impresionante conjunto de plazas y edificios se orienta hacia la salida del sol. El templo fortificado es una construcción defensiva, ubicada sobre una cima desde la que se controlaba el valle. Estaba protegido por murallas muy grandes y... Creo que mejor lo detenemos, creo que la computadora no está haciendo un buen trabajo, es una pena, pero quizás lo dejaré, lo podrá colgar en alguna página para que el público lo pueda ver. Obviamente la calidad es buena cuando uno ve en su propio ordenador, pero no los voy a someter a eso por varios minutos. En fin, entonces este es el video, esto es lo siguiente. La manera de entender el significado cultural de Chanquillo y las interpretaciones que hacemos a partir de estos alineamientos astronómicos tan extraordinarios, tan importantes, nos lleva a algunas conclusiones, ¿no? Una de ellas es la importancia de reconocer estos alineamientos bastante bien sustentados a partir
de un punto fijo en el terreno a partir de marcadores en el horizonte claros, obviamente construidos por el hombre y con un buen argumento de que ese es su propósito, y su alineamiento contra algunas fechas que sabemos que fueron de importancia cultural. Eso es muy distinto a lo que ocurrió durante décadas, por ejemplo, con las líneas de Nazca en la costa sur del Perú, donde se habló de un calendario gigante en el desierto. Se decía que estas figuras grabadas en la pampa eran las constelaciones y que las líneas marcaban fechas determinadas de la posición del Sol, la Luna, la Vía Láctea, las estrellas, etc. Pero lo que la investigación sistemática científica demostró es que en realidad hay miles de líneas y trapecios en el desierto de Nazca en casi todas las orientaciones posibles, y cuando esto fue analizado se descubrió que en realidad la astronomía no es necesariamente el factor que las explica. Y es importante mencionar esto porque hay una distancia enorme entre lo que generalmente sabemos de Nazca como el calendario más grande del mundo y lo que la realidad científica nos indica. Muy distinto es el caso de Stonehenge, donde hay, ahora se sabe pues que hay una gran parte de Europa en la cual hay edificios similares y relacionados que tienen estos alineamientos que forman un patrón constante y que nos permiten llegar a una comprensión clara sobre su significado cultural. Esa es una conclusión, digamos, un argumento al cual quiero llegar. Otro es la importancia de Chanquillo como un observatorio solar. En el mundo antiguo no se conocen muchos observatorios que se hayan conservado. Tenemos que ir a la zona maya en América para encontrar algunos edificios que los expertos llaman observatorios. Por ejemplo, este edificio en Huachactún, en México, o el famoso Caracol en Chichén Itzá. Pero lo que queremos plantear aquí es que Chanquillo también es un observatorio, en el sentido de que es un edificio que permite hacer observaciones empíricas del movimiento del Sol. Tiene posiblemente algunas alineaciones lunares de las cuales no hay tiempo para hablar esta noche, y que permite regular el calendario que brindaba una estructura a esta sociedad. Entonces las 13 torres serían de esa manera bastante análogas a estos pilares del Sol inca, ¿no? Esta es una ilustración de uno de los cronistas indios, en la cual habla de los amojonadores de este reino, es decir, como las personas que hacían prospección, los catastradores, ¿no? Y es curioso, esta ilustración siempre ha sido utilizada para hablar de la astronomía inca, porque se cree que esto representa uno de esos pilares en el horizonte y que esto representa el disco solar en alineamiento con el horizonte. Entonces, la propuesta que nosotros tenemos es que las torres de Chanquillo tienen esa función análoga. En resumen, esta es nuestra interpretación, ¿no? Son análogas a los pilares del Sol de los incas y por eso les damos la misma interpretación astronómica. El argumento principal es esta casi perfecta coincidencia entre el rango de posiciones del Sol a través del año y el arco del horizonte que es cubierto por estas construcciones. En la mañana se lo explicaba a otra persona como una regla en el cielo, ¿no? Y las torres corresponderían a las marcas que se usan para definir las unidades en una regla. Están marcados claramente las posiciones de los solsticios y los equinoccios, y eso de por sí es bastante convincente porque sabemos que son objetivos astronómicos, momentos en el ciclo solar que son reconocidos en casi todas las sociedades agrarias que han poblado el planeta. Entonces, el hecho de que estén marcados estos
objetivos astronómicos es un indicador muy fuerte de que esa fue la función de las torres. También permiten, por lo menos por parte del año, subdividir el año en unidades de tiempo relativamente regulares. Por lo tanto, nosotros llegamos a la conclusión de que se trata de un observatorio solar, porque si bien es parte de un gran complejo ceremonial de culto al sol, evidentemente hay un aspecto bastante empírico de manejo del calendario. Y ahí, como ya puse antes esta foto, tenemos una, digamos, prueba fotográfica de las conclusiones a las que hemos llegado. Sin embargo, no estaría aquí y nada de lo que he dicho lo hubiera compartido con ustedes si el gobierno peruano se hubiera salido con la suya. Gracias a estas valerosas mujeres de Casma que salieron a marchar en marzo y abril del año 2014 a defender Chanquillo contra la absurda idea del gobierno peruano de construir una prisión de máxima seguridad a aproximadamente 1 kilómetro del sitio, a 2 kilómetros de las 13 torres, una prisión que iba a albergar aproximadamente 3.000 presos y que por supuesto la ciudad de Casma, que es la ciudad próxima a Chanquillo y la que tiene autoridad sobre ese territorio, rechazó rotundamente. Esta fue una lucha bastante difícil. El alcalde había firmado un acta a favor del penal subrepticiamente sin conocimiento de la población. Entonces es la población en realidad, no sus autoridades, la que logró detener este proyecto que evidentemente hubiera quizás no acabado con el sitio arqueológico, pero definitivamente hubiera acabado con su pretensión de que sea patrimonio mundial. Por eso es que digo que no estaría aquí. Obviamente seguiría haciendo mis investigaciones, pero definitivamente no estaríamos compartiendo experiencias con Risco Caído, porque ese potencial de Chanquillo como patrimonio mundial necesariamente se hubiera perdido. El aprovechamiento y uso cultural y científico del sitio se hubiera visto severamente dañado. Me pregunto hasta qué nivel hubiera sido posible para los científicos y los visitantes acceder a Chanquillo si es que se terminaba construyendo el penal. Porque yo les he dicho, el penal iba a ser construido cerca de Chanquillo, iba a ser parte de su zona de amortiguamiento, pero construido un penal probablemente más bien iba a ser a la inversa. Y Chanquillo hubiera sido parte de la zona de influencia del penal, zona en la cual seguramente está muy restringido el acceso por a pie o en vehículos. Es decir, prácticamente la visita y el acceso para los investigadores, para los peruanos y para todo aquel que quiera disfrutar y conocer de este observatorio solar de más de 2.000 años de antigüedad hubiera estado completamente restringido. Seguramente que toda la actividad también hubiera sido en pequeña escala, poquito a poco, también destructiva para el sitio arqueológico. Hubiera habido lo que los peruanos llamamos huaqueo, es el saqueo de tumbas, la destrucción de zonas arqueológicas tratando de recuperar artefactos para venderlos en el mercado negro. Eso seguramente también hubiera ocurrido y hubiera acelerado el daño al sitio. Felizmente todo eso se detuvo gracias a la valerosa acción de todas las organizaciones civiles de Casma, especialmente las madres que no soportaban la idea de que sus hijos reciban la influencia del crimen que podría, toda la inseguridad que podía tener las actividades asociadas a un penal de esas características. Esta es otra fotografía de cómo la policía trataba de detener esta marcha completamente pacífica en la cual abundaban las expresiones creativas en favor del patrimonio y por supuesto no hubo nada de violencia, pero sin embargo se estaba haciendo algo que en la legislación peruana es ilegal, que es tomar las vías de transporte, ¿no? Aunque parezca mentira, este asfalto cuarteado de apenas unos metros de ancho es la carretera panamericana, la principal vía del continente. Entonces, efectivamente, la gente estaba bloqueando la principal vía de comunicación del país
y del continente, y eso es ilegal, pero es a lo que la población tuvo que recurrir para detener esta barbaridad. La población decía: Chanquillo es lo que nos interesa, queremos que sea patrimonio de la humanidad, queremos que se salve Chanquillo, no tenemos ningún interés en este penal que, por supuesto, ofrecía a la población que iba a traer trabajo, que la población del penal iba a ser similar a la población de la ciudad. Es decir, que solamente la compra de productos alimenticios iba a ser un boom a la economía enorme. Sin embargo, la población tenía muy claro dónde tenía puesta la vista para su futuro. Y las consecuencias han sido finalmente positivas. Se logró detener completamente el proyecto y a continuación el consenso que se generó en la ciudad, que siempre hubo mucha simpatía por la idea de que uno de sus grandes monumentos fuera declarado Patrimonio Mundial. Evidentemente es una idea muy atractiva y que los llena de orgullo y fortalece la identidad, pero después de toda la tragedia y todo el esfuerzo del penal, se convirtió prácticamente en un objetivo sobre el cual había un consenso absoluto. Entonces, esto ha traído algunas consecuencias bastante positivas, ¿no? Por un lado, el fortalecimiento de la identidad del pueblo de Casma, el fortalecimiento del apoyo a Chanquillo y la concreción de todo esto en acciones reales, acciones objetivas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una sesión entre el equipo del proyecto Chanquillo a cargo de la elaboración del plan de gestión, que es un documento vital para la postulación a UNESCO y con el que Risco Caído ya cuenta y que nosotros estábamos elaborando en ese momento, y que se reúne con el equipo de la Municipalidad Provincial de Casma, que está viendo la zonificación ecológica y económica de la provincia, está revisando la zonificación, es decir, ese documento que dice: aquí se puede hacer minería, aquí se puede hacer turismo, aquí se puede urbanizar, aquí solo agricultura, aquí solo patrimonio. Ese documento tan importante fue por primera vez una síntesis, una simbiosis absoluta entre la propuesta del programa Chanquillo y la propuesta de la municipalidad. La propuesta de zonificación del territorio vasto que rodea Chanquillo, que creemos que nos permite protegerlo y que además era una propuesta ambiciosa. Si Chanquillo es más de 2.000 hectáreas, la zona que nosotros hemos definido que bajo diferentes tipos de control debe protegerlo es de como 20.000 hectáreas. Y esa enorme zona ha sido simplemente tomada por los funcionarios de la municipalidad y plasmada en su plan de zonificación, lo cual es excepcional, porque evidentemente para esa gran zona hay muchísimos intereses de desarrollo de otro tipo. Sin embargo, la municipalidad lo ha adoptado con gusto. Otro desarrollo, otra consecuencia directa de esta casi tragedia que vivimos, que les puedo mencionar, es que el plan de manejo, el plan de gestión, que era, digamos, un obstáculo importante para poder preparar la nominación, porque no contábamos con un plan de gestión, es un trabajo arduo, ¿no es así? Costoso. El plan de gestión fue financiado por la Municipalidad Provincial de Casma, costó aproximadamente $100.000, y para una municipalidad provincial en Perú eso es una fortuna. Y el proyecto Chanquillo, a lo largo de los años, puedo decir que hemos tenido la suerte de contar con mucha colaboración del extranjero para la investigación y para la conservación. Y el plan de gestión hubiera sido totalmente alcanzable entre nuestros objetivos con el presupuesto del que hemos gozado para trabajar. Sin embargo, mi visión participativa de cómo se debía conducir el proceso de nominación y la propuesta de gestión de Chanquillo hacia el futuro me hacía llegar a la conclusión de que, si bien la investigación podía recibir aporte de fundaciones extranjeras dedicadas a la conservación, a la investigación del patrimonio,
quizás no era lo correcto para el plan de gestión. El plan de gestión debía reflejar la visión de la comunidad y por lo tanto las autoridades y el municipio debían poner la plata donde estaba su boca, como se dice en Perú, ¿no? Si realmente hay un compromiso sobre esto, entonces tenían que destinar un presupuesto, porque esa es una señal muy fuerte que le dan las autoridades a la comunidad, ¿no? Y por supuesto, gracias a ese presupuesto se pudo hacer todo el trabajo que se necesitó para llegar a los consensos necesarios para elaborar la propuesta de gestión. Entonces la experiencia, quizás me he extendido un poco más de lo que había planeado, pero mis colegas me dijeron que esto era bueno que lo describa. La experiencia fue casi traumática, pero tuvo un final feliz, gracias a la valentía de la población, porque estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Hubo muchas órdenes de arresto, incluyendo para quien les habla, ¿no? O sea, la valentía de la población finalmente permitió que la postulación de Chanquillo Patrimonio de la Humanidad, que era algo de lo que hablábamos, pero para lo cual no había presupuesto, tomara un impulso. Y ahora estamos a un año detrás de ustedes. En enero del próximo año pensamos entregar el expediente y bueno, seguirlos en la aventura. Muchísimas gracias. Bueno, vamos bien de tiempo, si quieren 10 minutitos, si alguien quiere hacer una pregunta y eso, y si no, volvemos al final. 10 minutos, si alguien quiere hacer una pregunta ahora. Sí. Hola, buenas tardes. Me ha parecido muy interesante la charla sobre las 13 torres, me ha parecido muy, muy, muy curiosa. Tiene una pregunta. En la zona donde se localizan las 13 torres, ¿hay aeropuerto? O sea, ¿hay restricciones para entrar o es una zona libre de entrada? ¿Y otra pregunta? No sé, puede parecer una tontería, pero hay un libro sobre misterio de los incas que habla sobre los ovnis, sobre los extraterrestres, que está relacionado con la cultura inca. Querría saber si usted sabía si es mentira, es verdad, porque como no ha comentado nada sobre esa vertiente que se habla sobre los extraterrestres que han tenido influencias en la cultura inca y por lo tanto en esto, ¿qué me puede contar sobre ello? Gracias. Bueno, muchas gracias por ambas preguntas. Muchas gracias por ambas preguntas. Sobre la primera, Chanquillo se encuentra a muy poca distancia de la carretera panamericana, lo cual significa que es de relativamente fácil acceso. Está cerca al Océano Pacífico en la costa del Perú y el aeropuerto más cercano está a aproximadamente 80 kilómetros. Es un aeropuerto pequeño, pero hay vuelos entre Lima y ese aeropuerto que queda en la ciudad de Chimbote. La ciudad de Casma no tiene un aeropuerto. O sea que a Chanquillo hay que llegar por tierra a través de la carretera panamericana. Sobre la segunda pregunta, es interesante retomar el caso de las líneas de Nazca. Durante mucho tiempo se estudió las líneas de Nazca en casi total aislamiento de la sociedad nazca. Las líneas causaron tanta fascinación, tanta impresión en los peruanos y en los extranjeros, que el foco fue solamente las líneas. Y casi no se podía explicar cómo podrían haber sido construidas. Se daba mucha atención a la idea de que para verdaderamente apreciar las líneas uno tenía que volar a una gran altura sobre ellas. Todo eso llevó a la idea de que quizás habían sido construidas por civilizaciones extintas o incluso seres de otros planetas. Pero cuando la arqueología propiamente dicha de los Nazca despegó, descubrimos que esas enormes imágenes solo visibles desde el cielo
estaban representadas en la cerámica, en sus tejidos, en sus artefactos de madera, en sus casas. Y descubrimos que eran una de las expresiones culturales más ricas y extraordinarias de los Nazca, pero no la creación de seres de otras civilizaciones ni de otros planetas. De nada. Si hay otra pregunta y después ya dejamos para el final el debate, Paco. Sí, buenas tardes. Es una pregunta de curiosidad, porque bueno, que me corrijan Cray o Juan Antonio se acaba ahí. El Sol obviamente tiene la misma posición en el horizonte cada día, parece que no ha variado en los últimos milenios, pero los continentes sí han variado, y justamente en la zona esa de los Andes, si no mal recuerdo, en 2000 años se ha movido unos 20 metros. ¿Han los geólogos calculado la reconstrucción de la posición continental de las torres por si podía suponer una desviación desde el punto de vista? Obviamente, claro, entre el punto de vista y las torres, desde la observación, esa distancia no, porque es a escala continental, pero no sé si por un casual a lo mejor ha podido variar o han mirado ese tema. Bueno, claro, se dan ambas variaciones, pero en ambos casos son insignificantes en relación al alineamiento actual entre las torres y el Sol. Por eso es que no solamente uso una fotografía, sino que presento la diapositiva en la cual sobre la fotografía ponemos la trayectoria del Sol, pero no el día de hoy, sino como era aproximadamente en el año 300 a.C. Lo que Clive ha calculado es que entre la época en que se construyó Chanquillo y ahora el Sol se ha desplazado aproximadamente medio grado, lo cual significa que en las fotografías todavía se ve esencialmente lo mismo que apreciaban los que construyeron y usaron Chanquillo. Y es yo creo que es uno de sus atractivos como un patrimonio, que es un patrimonio que todavía funciona. Si describimos a Chanquillo como un observatorio, como una especie de máquina construida para controlar, un mecanismo para controlar el movimiento del Sol, de alguna manera todavía funciona. Se puede haber descalibrado un poquito, porque han pasado más de 2000 años, pero todavía funciona bastante bien y por supuesto los invito a conocer, porque todavía pueden ver en el 21 de junio, en el 21 de diciembre, ¿no? En el 22 de septiembre, esos alineamientos tan impresionantes. Y quizás faltó decir, se dan esos alineamientos todos los días del año, solo que no sabemos qué pueden haber significado ciertas fechas. Si el Sol sale justamente en la cima de una torre el 15 de octubre, no tenemos idea qué pudo significar eso. Quizás fue significativo, pero sí sabemos, obviamente, que los solsticios y equinoccios, por analogía, fueron muy importantes y están bien nítidamente marcados, ¿no? Pero en realidad es todo el año que se da esto. Así que los invitamos a visitar, por supuesto. Gracias por la pregunta. Bueno, si les parece, continuamos y ya después hacemos un debate general. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación.